Capítulo 6. ¿Renuncias a tus sueños o ellos renuncian a ti? No sabía cómo expresar lo que sentía en estos momentos. La oportunidad que tenía era fantástica para despegar en una carrera futbolística y darse a conocer al mundo. Creía que no se había esforzado lo suficiente, pero incluso si lo hubiera hecho había otro factor importante, el talento. Había descubierto que no era nada especial, su capacidad para poder oler el gol. Alguien con un poder no solo similar sino que superior al suyo había aparecido. Ese tipo llegaría lejos, tenía algo que él no, un arma que lo podía dar la capacidad de anotar goles por su propia cuenta. Solo pudo anotar porque el portero estaba en el suelo, un gol patético en sus propias palabras, era como anotar un gol sin portero, sin sus compañeros no habría podido ser nada. Renuncio, ya no quiero jugar fútbol con este equipo, expresó Kaiser mientras tiraba la playera del equipo en el piso, algo que no fue del agrado de la persona enfrente de él. ¿De qué estás hablando? No puedes hacer eso, te metiste a este club y tienes que permanecer en él hasta que termine el año, habló el entrenador del equipo con enojo mientras le dirigía una mirada a la playera en el suelo y regresaba rápidamente la vista a Kaiser. Ya hablé con el director y no hay ningún problema, solo tengo que buscar otro club, perderé calificación, pero estoy seguro de que puedo salvar el año. Nos vemos. Entrenador no tenía nada más que hacer ahí, metido sus manos en sus bolsillos dando media vuelta para poder salir de ahí ignorando los reclamos de su antiguo entrenador. Había pasado una semana desde el día del partido. Tuvieron un descanso de todas las actividades del club para que pudieran recuperarse del cansancio provocado por lo exigente del partido, pero el día de hoy retomarían la práctica para prepararse para el torneo de primera. Sus compañeros le habían comentado que el entrenador quería hablar con él, unas palabras de motivación a causa de la derrota que sufrieron. Todos habían escuchado esa charla en el camión de camino a la escuela, pero como él se fue con su padre no pudo escuchar las palabras motivacionales que el entrenador tenía para él. ¿Qué hacen aquí? Cuando salió de la oficina de su entrenador se sorprendió al ver una pequeña multitud esperándolo. Al ver que nadie iba a decir nada soltó un suspiro y continuó su camino empujando a sus compañeros en el proceso. ¿Es en serio que te vas a ir? Escucha, tenemos algo que decirte, no es su culpa, al menos no del todo. No dijo nada más y se fue del lugar. Podía escuchar las pisadas atrás de él, sin duda problemático. Sin ti. Miren, les mentiría si les dijera que no les guardo rencor. Me hicieron a un lado por mi forma de pensar y solo me hicieron caso cuando ya era demasiado tarde. Las palabras de Kaiser salían de su boca como si escupiera, sacando algo que se estuvo guardando para sí mismo. No pensamos que nos tocaría a alguien así de fuerte. Ese equipo eran unos monstruos, eran simples jugadores de secundaria, jugaban para un solo jugador, él era la verdadera amenaza. Pudimos detenerlos al final. Entonces, ¿por qué te vas?, preguntó uno de sus excompañeros, más específicamente el lateral. Eso no les importa, tengo mejores cosas que hacer que perder mi tiempo hablando con ustedes. Kaiser volvió a reanudar su marcha dejando atrás a su antiguo equipo, pero se detuvo por una última vez. ¿Cuál es tu nombre? Me fuiste muy útil, no me quiero ir sin saber quién era el segundo con más talento de este equipo, preguntó Kaiser al lateral que lo había apoyado en tan difícil partido. Eric Jasmo, respondió el chico mientras cerraba los ojos. Lo recordaré, Eric. Solo deberías cambiar de posición, centrocampista ofensivo, te caería como anillo al dedo, fue lo último que dijo Kaiser. Había sido más difícil de lo que imaginaba, casi se le salían las lágrimas cuando tiró su playera o cuando vio a su antiguo equipo. No quería dar razones, solo quería irse y no saber nada del fútbol, no por el momento. Terminaste de hacerte el duro, escuchó unas palabras proviniendo de su costado. Con fastidio vio cómo lentamente su compañero delantero se acercaba. Piérdete, no quiero hablar contigo, aceleró el paso para tratar de perderlo, no tenía por qué hablar con esa basura. Espera, necesito decirte algo. Gritó mientras empezaba a perseguir a Kaiser, el cual no pensaba en detenerse, lo que llevó a una pequeña persecución que siguió incluso fuera de la escuela. Maldita rata, ¿por qué no simplemente rindes? ¿Qué es lo que? Kaiser fue interrumpido por su compañero. Lo siento, de verdad lo siento.
Empezó a hablar mientras tomaba bocanadas de aire para intentar recuperarse. ¿A qué te refieres? Te llamé inútil, deberías estar enojado en vez de pedir disculpas. Pensé que un buen trabajo en equipo y el compañerismo nos ayudarían a conseguir la victoria, pero solo demostró lo patética que era. Ante una verdadera mentalidad ganadora, pensé que podría competir contigo para ser la estrella del equipo, solo di pena. Sí, solo sirves para dar pena y si sigues disculpándote solo voy a golpearte los 100, dime cómo puedo ser un egoísta como tú. Tras decir esas palabras terminó en el suelo producto de Kaiser que lo había golpeado con fuerza. Deja ser un payaso y pierde, no necesito enseñarte a ser egoísta, ya lo eres, expresó Kaiser mientras le daba la mano para que pudiera levantarse. Pero, ¿querías mi lugar, no? Querías que todo el equipo te viese como su líder, querías meter ese gol para que todos te felicitaran, querer ser el único en destacar, eso es egoísmo. No sabía si lo que estaba comunicando era correcto, perfectamente. Lo primero podría ser envidia y lo siguiente solo sería una muestra de falta de atención, pero diría lo que fuera con tal de que lo dejara de molestar. Notando que el chico aún no estaba satisfecho, continuó hablando. Ah, escucha, no hay humano en el mundo que sea completamente altruista, todos buscan el beneficio propio, así que si eres humano por lógica serás egoísta, ya te di tu respuesta, ahora piérdete. Siguió de largo dejando atrás a su perseguidor esperando no volver a hacer equipo con él. Gracias Kaiser. Prometo ser más egoísta y ser de mayor utilidad para el equipo. No pudiste ni defender al equipo, pero si tú lo dices está bien. Ya estaba a unos cuantos metros lejos del chico, así que no importaba lo que dijera. Beckenstack, recuerda ese nombre, el hombre que defenderá al futuro equipo alemán. Kaiser solo agitó la mano despidiéndose, no tomando en cuenta las palabras de aquel joven soñador. Centro de Múnich, 8 de la noche. El olor a alcohol estaba impregnado en el aire. A esta hora era cuando la mayoría de los hombres adultos salían a beber y terminar a las 12 de la noche, si no es que hasta la madruga. Kaiser se encontraba buscando a su padre. Según los hobbies de su padre, él debería estar aquí bebiendo o discutiendo con algún loco sobre cualquier tema sin sentido. Viejo, ¿estás aquí? Necesito hablar con... No terminó de hablar cuando tuvo que agacharse para no recibir un golpe en su cara. Un tipo había arrojado un vaso de vidrio el cual terminó chocando con la puerta. Este lugar sin duda era violento. Estaba asustado, tal vez no debía de haber venido a buscar a su padre y esperarlo en casa. ¿Mago? ¿Eres tú? ¿Qué diablos haces aquí? Kaiser escuchó la voz de su padre y lo vio sentado en la barra mientras tenía un vaso lleno de cerveza. Se alejó de la puerta y se acercó lo más rápido que pudo él. Quería hablar de algo contigo, es importante, de preferencia fuera de este lugar. Su padre levantó una ceja con curiosidad. ¿Era lo que tenía que contarle? Bueno, esto le servía a él, tenía algo que decirle a su hijo. Está bien, pero antes necesito que veas esto. Su padre le ofreció un asiento en la barra mientras señalaba la televisión del lugar. Oye, ¿puedes subirle el volumen por favor? Volvió a hablar su padre mientras le daba un sorbo a su bebida. ¿Qué está pasando en el televisor que sea importante? Preguntó Kaiser con seguridad mientras se sentaba en el banco. Eran las noticias, no encontraba nada interesante en eso, hasta que vio a alguien en particular. Mostraban los resultados de los últimos partidos, y en ellos se podía ver a un castaño muy conocido. Por Kaiser, era aquel tipo súper talentoso. Sus ojos azules eran testigos de cómo ese talento andante estaba llorando por una aplastante derrota. En su mente no podía caber cómo es que era capaz de perder. ¿Qué equipo fue capaz de ganarle? Debieron tener una buena estrategia, preguntó Kaiser mientras él mismo trataba de hallar una respuesta lógica. Te mostré esto porque jugaste contra este niño, pero eso no es lo importante. Escucha, una vez más volvió a beber de su vaso que parecía no acabar sin apartar la mirada del televisor. Díganos, ¿qué se siente haber derrotado al equipo favorito a ganar este torneo? Fue el comentario de la reportera que estaba entrevistando a uno de los jugadores del equipo ganador. Se podía suponer que era el mejor jugador del equipo, pues este tipo de entrevistas solo se le hacían al jugador más destacado del equipo ganador. La verdad, no sentir nada, o bueno, un poco de felicidad, no duró mucho.
pero sin duda fue un partido muy intenso. ¿Hay una declaración que quieras hacer ante toda Alemania? Creo que todos nos gustaría saber más sobre el jugador que resultó de este proyecto. El entrevistado sonrió con sinceridad, una sonrisa que solo podía describirse como cálida y honesta. Parecía que era un buen tipo y una buena persona. Mi nombre es Alexis Nast y estoy buscando a aquel delantero que pueda seguirles el ritmo a mis pases. Alexis Nast, un jugador centrocampista, había sido el que derrotó a un gran talento, desconcertó a todo el público que lo veía. Rara vez este arquetipo de jugadores eran reconocidos. Esto era un indicio de la manera increíble en la que jugaba. Ni siquiera fue un delantero, Tis. No tenía nada más que escuchar, lo importante y lo que le interesaba ya lo había dicho, cualquier otro tipo de información que soltará sería irrelevante para él. Ya hay que irnos de aquí, esta cerveza está empezando a saber asquerosa, habló el padre de Kaiser mientras salía del bar acompañado de su hijo, que aún estaba procesando cómo es que ese tal Alexis podría haber derrotado al castaño. Saliendo de bar tranquilamente, teniendo cuidado de no molestar a alguna persona de las que aún se encontraban bebiendo, esto les traía un recuerdo a ambos. Era una escena similar a cuando Alemania jugó contra Francia y su hijo había venido a ver cómo lo sacaban del bar por andar de mala copa. Había notables diferencias a comparación de ese día. Él ya no estaba tan ebrio y su hijo parecía más calmado y abierto a escuchar. Casi parecía que era como un niño de su edad en lugar de alguien altanero. ¿Qué era eso tan importante que tenías que decirme? Cuando habían salido del bar no hablaron durante un tiempo, generando un incómodo silencio que el hombre decidió romper. Sobre eso, quería ver si había una posibilidad de que tú y mamá arreglaran las cosas y volvieras a la casa. Mientras Kaiser hacía su propuesta, este siguió caminando hasta que notó que los pasos de su padre se habían detenido, por lo que él también lo hizo y giró para verlo. ¿Qué sucede, viejo? ¿Por qué te detienes?, preguntó Kaiser viendo cómo su padre estaba de pie frente a él, completamente inmóvil, sin mover un solo músculo. Hijo, ¿lo dices en serio? ¿Crees que de verdad pueda volver con ustedes? Empezó a hablar con dificultad mientras trataba de controlar sus palabras. Aún no podía creer que su hijo le estuviera diciendo esto. Sí, o bueno, eso creo. Sería cuestión de que hablaras con mamá, pero estoy seguro de que estaría encantada. Siguió expresando su opinión, esperando que su padre por fin se moviera para poder irse de ese lugar. Le estaba dando algo de frío. Pero tu madre, ella, bueno, yo y pues tú. Decidió interrumpir a su padre antes de que él empezara a decir incoherencias. No sé cuáles son los problemas que tuviste con ella, pero, aunque los supiera, no creo poder entenderlo. Sin embargo, lo que sí entiendo es que ustedes se siguen amando y preocupándose uno por el otro, así que, si tan solo pudieran hablarlo, sería más que perfecto. Él de verdad creía que las cosas podían mejorar. No se engañaba a sí mismo pensando que sería como antes, pero sí podían ser mejor a como eran ahora. Él mismo había sido testigo de que sus padres se seguían amando y lo mejor para ambos era que estuvieran juntos. Yo, la verdad no sé qué decir, esto parece tan irreal. Pensé que tú, bueno, me odiabas por irme de la casa. Kaiser podía notar la preocupación de su padre, además de que tal vez el no decirle papá lo había llevado a pensar que odia al hombre, pero nada más lejos de la realidad. Si lo odiara no le dirigiría ni la palabra. No te odio, lo que odio es tener que ir a buscarte a un bar diferente cada noche. Al final de la oración terminó soltando una pequeña risa para tratar de alivianar el ambiente. No sé qué decir. Todo este tiempo pensé varias cosas, tal vez tengas razón, pero es más complicado de lo que parece, y no encuentro una forma correcta de responder a tu propuesta. Con que digas que hablaras con mamá es más que suficiente, dijo Kaiser con una sonrisa, calmando a su imperativo padre. Está bien, hijo, trataré de hablar con tu madre. Está bien, papá sintió como su corazón se hacía pequeño cuando escuchó esas palabras proviniendo de su hijo, un hijo con el que no tenía una relación de calidad, alguien que no lo había llamado así en años. No pudo hacerse el fuerte por más tiempo. Las lágrimas comenzaron a caer de su rostro y fue corriendo hacia su hijo para abrazarlo. En otro lado, podemos ver a una hermosa mujer de cabello azul claro dando vueltas alrededor de un
pasillo mientras se mordía la una de su dedo pulgar. Por su comportamiento se podía deducir que estaba preocupada y no era para menos, su hijo no había regresado a casa desde que salió de la escuela. Como su hijo no tenía una hora establecida de llegar al principio, no se preocupó, pues pensó que posiblemente debería estar con sus amigos o en alguna práctica de fútbol, pero cuando ya había sido más de las 5 de la tarde, su alarma de madre le empezó a decir que algo estaba mal. Tal vez debería haberle comprado un celular como las demás madres hacían con sus hijos, pero ella pensó que no era necesario, su hijo era muy pequeño para andar con un teléfono celular. ¿Debería llamarle para ver si está con él?, pensó para sí misma mientras veía el teléfono que estaba sobre un mueble. Podía llamarle al padre de su hijo para ver si se encontraba con él, pero había pasado tiempo de que no hablaba con él, toda la interacción había sido a través de mensajes muy cortantes por parte de ambos, como la vez que le dijo dónde jugaría su hijo. Todo lo que hablaban era en torno a Michael y ya, no se salían de ese tema, y por ese mismo motivo es que tomó el teléfono y empezó a marcarle. «Por favor, contesta». Fue su súplica interna mientras esperaba a que su llamada entrara. Como eso no empezó a suceder, comenzó a golpear el piso en su pie. Asterisco toc toc asterisco. Cuando escuchó el sonido de la puerta, alejó el teléfono de su celular y se acercó a la puerta lo más rápido que pudo, y antes de abrirla miró por un pequeño orificio que tenía para ver si era su hijo el que estaba al otro lado. Cuando vio que en verdad era su hijo, sintió como le quitaban un peso de encima, aunque el sentimiento de relajación y alivio se fue, siendo reemplazado por enojo. ¿Se puede saber qué son? Estas horas de llegar. Más que una pregunta, fue un regaño y reclamación mientras abría la puerta lista para reprender a su hijo. Hola, cariño. Sin embargo, apenas terminó de abrir la puerta, se quedó de piedra viendo al hombre frente a él. Había pasado tiempo que lo veía y su cuerpo quedó completamente paralizado. ¿Cómo se supone que tenía que reaccionar ante esto? Hola. Devolvió él. Saludó con la mano, soltando el teléfono, que afortunadamente no cayó al suelo gracias a los buenos reflejos del rubio menor que pudo detenerlo. Se nota que tienen mucho de qué hablar y yo tengo que irme a dormir. Ha sido un día muy cansado, dijo Kaiser para proceder a abandonar la entrada de su casa y subir directo a su habitación, dejando a sus padres completamente solos. Si te gustó el capítulo, puedes dejar tu like,